¿Quieres saber cómo las instituciones aparentemente independientes destruyeron a un gobierno que intentaba bajar los impuestos para perpetuar el estatismo y mantener las subidas de impuestos y el aumento de gasto constante? ¿Quieres saber cómo ocurrió? Te voy a explicar qué es lo que ocurrió en 2022 en Reino Unido y cómo el socialismo ha destruido la promesa de una nueva Suiza en el mundo. Fíjate lo que te voy a contar. Atención a cómo se hunde a una economía. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Y sobre todo, no olvidéis que a partir de septiembre tendrás contenido exclusivo si te haces miembro del canal. Y no dejes de pasearte por mi canal en inglés, Daniel Lacalle in English, en el que tendrás contenido también exclusivo con entrevistas en medios internacionales y vídeos en inglés. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial. En el año 2022, el Reino Unido se enfrentaba a la oportunidad de despegarse de las políticas estatistas y reducir impuestos, fortalecer la economía y poner de nuevo al Reino Unido como el líder económico del mundo. Pero las instituciones aparentemente independientes resulta que no son tan independientes cuando se trata de bajar impuestos, reducir el peso del Estado o reducir la carga burocrática. En el momento en el que aparece alguien, como fue la primer ministro Liz Truss, que intentó una fuerte bajada de impuestos y medidas de desregulación, pasó lo siguiente. Te lo voy a explicar y vamos a verlo. Acompáñame en lo que ha sido la consecuencia desastrosa del brutal presupuesto ultrasocialista que se ha aprobado y cómo los medios de comunicación, el mainstream económico y el Banco Central actuó en el año 2022 comparado con cómo actúa ahora en el año 2025. Atención, porque todo reflejado en un gráfico. ¿Qué pasó en el año 2022? En el año 2022, con la inflación desbocada por culpa precisamente del aumento brutal de gasto público y de la monetización de ese gasto vía política masivamente expansiva de los bancos centrales, con ese enorme nivel de inflación, los bancos centrales primero, entre el 2021 y el 2022, dijeron que la inflación era temporal, transitoria, decían que era. ¿Qué decían también los bancos centrales? Que había que mantener las políticas expansivas porque la inflación era transitoria. En el año 2022 se dieron cuenta de que la inflación, por supuesto, no era transitoria y ellos mismos y los gobiernos la creaban con esa expansión brutal del gasto público y ese enorme aumento de la masa monetaria. ¿Y entonces qué hicieron? Un cambio de 180 grados en su política y pasaron de mantener tipos reales negativos a subir tipos rápidamente. Esa subida de tipos generó una venta masiva de bonos y un impacto muy grande en los bonos soberanos de muchos países, el Reino Unido incluido, y por supuesto Francia o Japón. ¿Qué es lo que ocurrió en ese entorno? Que los tipos exigidos a los bonos de Reino Unido, el bono a 10 años del Reino Unido, se dispararon al 4,5%. Fíjate lo que ocurrió. Inmediatamente, toda la maquinaria mediática, macroeconómica, todo ese consenso socialdemócrata le echó la culpa a que al presupuesto que había anunciado Liz Truss, la primer ministro de Reino Unido, con bajadas de impuestos y con políticas de desregulación y políticas de oferta. Eso llevó a una campaña mediática absolutamente brutal y ¿qué es lo que se generó? Inmediatamente la exigencia de dimisión y se le obligó a dimitir. Es decir, año 2024-2025, ¿bien? Con una inflación mucho más baja y además el IPC anual que lleva subiendo cada mes desde que se presentó el presupuesto socialista de
Keir Starmer y de Rachel Reeves. Atención, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mucha menor inflación, pero la inflación subiendo en los últimos 13 meses, el último dato de inflación es el mayor en 13 meses, y el Banco Central subiendo sus estimaciones de inflación. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central ante un presupuesto masivamente expansivo de gasto público y de aumentos de impuestos? Bajar los tipos, aunque la inflación está subiendo y aunque ha tenido que revisar al alza sus propias estimaciones de inflación. Bien. ¿Y qué es lo que ha habido? Lo que ha habido es cero comentario por parte de ese consenso socialdemócrata, de ese keynesianismo, sobre el desastroso efecto del presupuesto socialista de Keir Starmer y la señora Reeves. ¿Por qué? Porque además nadie pide dimisiones cuando el bono a 10 años en Reino Unido se ha disparado al 4,7, pero no con elevada inflación, sino con mucha menos, es decir, con un 4,5% de rentabilidad exigida al bono de Reino Unido. Se exigió y se consiguió la dimisión de Liz Truss, con un 4,7, moviéndose entre un 4,6 y un 4,7, subiendo en un entorno de menor inflación y además con el Banco Central bajando tipos. Fíjate, ¿esto por qué ocurre? Porque lo que se está haciendo es literalmente blanquear el gigantesco agujero económico que está dejando el socialismo en Inglaterra. Fíjate en este gráfico en el que lo explico, para que veas luego cuando te dicen que es que los bancos centrales son independientes y que los economistas son muy independientes todos. Vamos a verlo. Mira, en rojo tienes la inflación en Reino Unido, ¿de acuerdo? En ese periodo de inflación, cuando la inflación se dispara, el Banco de Inglaterra se pone a subir tipos, generando una venta de los bonos del Estado que llevó a que la rentabilidad exigida del bono de 10 años de Reino Unido se fuese al 4,5%. En cualquiera de los países que me seguís, habréis leído que por culpa del mini budget del presupuesto que presentó Liz Truss, se dispararon los bonos y se tuvo que obligar a dimitir a la primer ministro y tuvo que llegar otro primer ministro que llevase a cabo un ajuste como manteniendo el gasto y subiendo los impuestos, que es lo que gusta. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Fíjate, desde que se publicó el presupuesto de Keir Starmer, de los laboristas, el presupuesto socialista, han pasado dos cosas. Se han puesto a disparar el gasto público y ¿qué es lo que ha pasado? La inflación, que iba a la baja, se pone a subir. Claro, la inflación, muchas mayores unidades de moneda en el sistema, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda por emisión monetaria. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el Banco de Inglaterra ante la evidencia de que subía la inflación? Bajar tipos. Y a pesar de que el Banco de Inglaterra estaba bajando tipos, la rentabilidad exigida al bono a 10 años de Reino Unido se fue al 4,74 a cierre de este vídeo, 4,7. Moviéndose por encima del 4,5 y cerca del 4,7 en todo este periodo, es decir, por encima de donde estaba con mucha mayor inflación. Te lo explico de la siguiente manera. Es normal cuando la inflación es muy elevada que la rentabilidad exigida al bono sea superior, ¿de acuerdo? Fíjate, con mucha menor inflación, pero inflación al alza, no a la baja, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que te encuentras? Al Banco Central bajando tipos y además el bono yéndose al 4,74, que es donde ha tocado a cierre de este vídeo y que se mueve entre el 4,5 y el 4,6. ¿Vale? ¿Qué es lo importante de lo que te estoy diciendo? Lo que te estoy contando es la evidencia de una decisión por parte de entidades aparentemente independientes de sabotear a un gobierno que intenta bajar impuestos y desregular. Esto es muy evidente. Claro, muchos de vosotros pensáis que los bancos centrales y los economistas de consenso, pues que son muy independientes. ¿Por qué no dicen nada aquí cuando la rentabilidad del bono de Reino Unido se ha disparado? ¿No te parece curioso? Vamos a ver algún otro gráfico.
Aquí podéis ver cómo se ha disparado el bono a 10 años de Reino Unido. Pero lo que sabemos también es que la inflación en Reino Unido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esa inflación? Oh, mis queridos amigos, ¿qué es lo que ha podido ocurrir con la inflación de Reino Unido desde que se ha lanzado el presupuesto de aumentar masivamente el gasto y tirar como locos de mayores impuestos y de la destrucción de todo lo que es el tejido productivo y empresarial? Fijaos, esta es la inflación desde que se ha lanzado ese presupuesto a máximos de 13 meses. En ese periodo, como os decía, el Banco de Inglaterra lo que ha hecho ha sido, en este periodo, bajar tipos. Estos son los independientes. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Inglaterra en este periodo? Ha pasado un montón de cosas, ¿de acuerdo? Subidas masivas de impuestos, aumento de gasto. Y la pregunta que te haces es la siguiente: ¿por qué los bancos centrales y los medios de comunicación y lo que es la gran mayoría también del análisis macroeconómico no te dice nada sobre el desastre fiscal creado por el presupuesto socialista, que ha disparado el déficit, disparado la deuda, estancado la economía y empeorado los ingresos fiscales con esas subidas de impuestos, además de disparar la inflación, ¿vale? Empeorado la economía, empeorado la situación fiscal y además encima, ¿vale? Empeorar todavía más el entorno macroeconómico. Y no oyes nada. Nadie está pidiendo la dimisión de Rachel Reeves ni la dimisión de Keir Starmer. Hay un silencio. ¿Por qué? Porque hay una consigna repetida constantemente en medios aparentemente independientes, que es la de perpetuar a toda costa el estatismo. Es decir, cualquier gobierno que intente bajar impuestos, desregular, reducir el peso del Estado en la economía y fortalecer el sector privado es penalizado por un sistema que se beneficia de que se aumente mucho más la deuda y además, ojo, que se emita mucho más dinero, ¿de acuerdo? Es un incentivo perverso, ¿eh? Claro, me dirás, esto es una teoría de la conspiración. Esto es una teoría de la conspiración. La independencia está garantizada. Si la independencia está garantizada, ¿por qué el Banco de Inglaterra se dedicaba a hacer lo contrario en un entorno como el del año 2022? Es más, si la independencia está garantizada y la situación fiscal de Reino Unido es mucho peor después del presupuesto socialista que del mini budget, el mini presupuesto de Liz Truss, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, literalmente, es que lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en tantos otros países es que los gobiernos blanquean al socialismo, las instituciones independientes blanquean al socialismo y se callan ante esos gigantescos desequilibrios. Al final, ¿quién lo paga? Lo pagas tú. ¿Por qué? Porque hay un incentivo perverso a emitir mucha más deuda, a aumentar el peso del Estado y a emitir mucha más moneda. Ese es el problema. Ese es el problema real. Al final, Reino Unido no estaría en el desastre económico que está ahora si se hubiese llevado a cabo el presupuesto de Liz Truss claramente. ¿Por qué? Porque no habría pasado lo que hizo Rishi Sunak, que fue llevar al país a más estancamiento, a subidas de impuestos y a empeoramiento de la situación general, y que luego se votase a un Keir Starmer que lo que está haciendo es empeorarlo todavía más. La lección del Reino Unido para todos es: cuando creías que te estabas librando de las garras del estatismo, te lo imponen. No te engañen.